Saludos y bienvenidos. En este vídeo, vamos a explorar los poderosos principios de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, un libro que nos invita a cambiar nuestra perspectiva para atraer más bienestar, felicidad y éxito a nuestras vidas. A través de sus páginas, descubriremos cómo nuestras creencias, actitudes y acciones pueden transformar nuestra realidad. Si alguna vez te has sentido estancado o has querido mejorar tu vida de manera significativa, este vídeo te ofrecerá herramientas y consejos prácticos para hacer precisamente eso. Así que acompáñanos y empecemos este viaje hacia una vida más plena y positiva. Cómo hacer que te pasen cosas buenas, interpretando a Marian Rojas. Destino, la felicidad. La felicidad es un estado que escapa a las definiciones precisas, no se encierra en palabras, sino que se revela en la experiencia. Es como un destello de luz que, una vez que ilumina el corazón, deja en su estela una sensación que ningún discurso puede reproducir del todo. Sin embargo, aunque las palabras sean insuficientes, uno puede aproximarse a esta esencia inefable desde múltiples perspectivas, explorando las verdades que la rozan y los caminos que la invitan. No existe una fórmula mágica ni una receta instantánea que garantice el acceso a la felicidad. Las promesas rápidas de la industria de la autoayuda han recibido, con razón, numerosas críticas por su simplismo. No obstante, en la actualidad contamos con un vasto caudal de estudios científicos que iluminan ciertos aspectos clave del bienestar, tanto físico como psicológico, que se entrelazan para formar la base de una vida más plena. Quienes se dedican a la psiquiatría profundizan en los laberintos de la mente humana, estudiando no solo los trastornos que la aquejan, sino también las maravillas y complejidades que la definen. Este campo reúne especialistas en congresos donde se desmenuzan temas fascinantes, desde el funcionamiento de regiones específicas del cerebro hasta los biomarcadores neuronales que reflejan estados emocionales, pasando por las múltiples causas, internas y externas, que moldean la salud mental. En este escenario, se exploran diagnósticos más certeros y tratamientos innovadores, siempre buscando comprender los males que ensombrecen la mente humana. Sin embargo, no es suficiente entender el sufrimiento, también es crucial indagar en lo que florece en su ausencia. Desde una temprana vocación por sanar y aliviar a quienes se enfrentan a la tristeza y la ansiedad, ha nacido un profundo interés en los estados opuestos, el placer, el amor, la alegría y la compasión. Este camino ha sido una constante invitación a formular preguntas que desafían cualquier respuesta sencilla. ¿Por qué hay quienes parecen atrapados en un ciclo perpetuo de quejas y pesares, sin importar las circunstancias? ¿Es la suerte un capricho del azar o se teje con hilos más intrincados y menos fortuitos? ¿Cuánto pesan los genes en la arquitectura mental y emocional de cada individuo? ¿Qué factores, visibles o invisibles, predisponen a unos a abrazar la felicidad mientras otros la encuentran esquiva? Estas preguntas han conducido a exploraciones profundas y a lecturas que inspiran la mente y el alma. Cada uno de estos temas abre puertas a paisajes complejos donde la psicología, la biología y hasta la filosofía convergen, revelando que la felicidad no es un destino fijo, sino un horizonte que se mueve con nosotros, que se redescubre en los detalles de la vida y que se cultiva en la conexión con uno mismo y con los demás. Vivimos en una era de opulencia sin precedentes, en una sociedad que jamás ha conocido una abundancia tan generosa como la actual. Todo lo que alguna vez fue un lujo inalcanzable parece hoy al alcance de la mano, disponible con una rapidez que apenas nos da tiempo a desearlo. Las necesidades básicas están cubiertas para la mayoría, y el acceso a bienes y servicios está tan democratizado que basta un clic para que los deseos se transformen en posesiones. Sin embargo, esta era de sobreabundancia, lejos de ser una bendición incuestionable, plantea un desafío profundo. Hemos comenzado a normalizar lo extraordinario, cayendo en la trampa de la indiferencia hacia lo que poseemos. El materialismo, ese impulso que nos empuja a buscar la felicidad en el exterior, ha contribuido a una peligrosa ilusión, la idea de que merecemos tenerlo todo y que la acumulación de cosas puede llenar los vacíos de nuestro interior. Pero esta creencia, aunque seductora, es un espejismo. Ni las posesiones más exquisitas ni el acceso ilimitado a cualquier capricho pueden garantizar ese estado de plenitud que asociamos con la verdadera felicidad. La felicidad no radica en las cosas, es un arte que se cultiva en la forma en que vivimos nuestra vida. Es el resultado de esculpir con cuidado y propósito cada día,
buscando que nuestras acciones reflejen nuestros valores más profundos y nuestras mejores cualidades. Es un viaje que nos invita a explorar quiénes somos y a descubrir cómo podemos expresar lo mejor de nosotros mismos, no en la cantidad de lo que poseemos, sino en la calidad de nuestras experiencias y relaciones. Más allá de los bienes materiales, la felicidad está íntimamente ligada al sentido que damos a nuestra existencia. Es ese propósito personal, esa narrativa que construimos acerca de nuestra vida, lo que nos llena de significado y nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Encontrar sentido no significa evitar las dificultades, sino integrarlas, transformarlas en parte de una historia que valga la pena contar. Así, la felicidad deja de ser un destino ilusorio para convertirse en un compañero constante, nacido del esfuerzo por vivir con intención y autenticidad. El camino hacia la felicidad comienza con una pregunta esencial: ¿qué le pedimos realmente a la vida? En una sociedad que parece haber extraviado su brújula interna, este interrogante se vuelve más urgente que nunca. Vivimos en un mundo que, en su desconcierto, ha sustituido el significado profundo por una búsqueda insaciable de sensaciones. En lugar de explorar el sentido de nuestra existencia, muchos optan por llenar ese vacío con experiencias intensas, como placeres corporales, comida, sexo, alcohol y otras gratificaciones inmediatas. Aunque estas experiencias no son negativas en sí mismas, el problema surge cuando se convierten en un sustituto del propósito auténtico y trascendente que da forma y profundidad a nuestras vidas. El vacío espiritual que caracteriza nuestra era moderna empuja a muchos hacia un frenesí por acumular sensaciones cada vez más extremas, buscando en lo externo aquello que solo puede hallarse en lo interno. Este intento de llenar el alma a través del cuerpo puede ofrecer destellos de placer momentáneo, pero nunca logra colmar el abismo interior. Al contrario, este vacío crece como una sombra insidiosa, convirtiéndose en un peso cada vez más difícil de ignorar. La acumulación de experiencias hedonistas, lejos de sanar, termina amplificando el malestar, atrapando a las personas en un ciclo de insatisfacción y dolor. Cuando esta desconexión interna se vuelve insostenible, las consecuencias son inevitables. El vacío que no se afronta puede manifestarse como rupturas emocionales, comportamientos autodestructivos o una sensación de alienación que afecta no solo a la persona en cuestión, sino también a su entorno. Es en estos momentos críticos cuando la conciencia finalmente se abre al problema. El individuo, o alguien cercano, reconoce que no puede superar esta situación solo y decide buscar ayuda. En este punto, entra en escena la figura del terapeuta, el psiquiatra o el psicólogo, quienes desempeñan un papel vital en el proceso de restauración. Con empatía y herramientas clínicas, estos profesionales guían al individuo en la tarea de reconstruir su vida desde adentro, ayudándole a reconectar con su propósito y a encontrar un sentido que trascienda las fugaces gratificaciones externas. Este camino de regreso a la autenticidad es arduo, pero también profundamente transformador, porque permite que la persona recupere no solo la estabilidad, sino también la posibilidad de experimentar una felicidad real, arraigada en el significado y no en la acumulación de estímulos pasajeros. El ser humano, por naturaleza, tiende a confundir la felicidad con el acto de poseer. En su afán por encontrar un refugio en medio del caos de la existencia, busca seguridad en lo material y en lo tangible. Nos dedicamos a acumular, como si las posesiones pudieran llenar los vacíos del alma: estabilidad económica, reconocimiento social, éxito profesional, vínculos afectivos, objetos que creemos imprescindibles y una interminable lista de logros por tachar. Pero la auténtica felicidad no se encuentra en el tener, sino en el ser. Es nuestra esencia, nuestra manera de vivir y relacionarnos con el mundo, lo que define la verdadera plenitud. En esta búsqueda desenfrenada por el bienestar, hay un espejismo que merece especial cuidado: la llamada felicidad light. Es esa promesa superficial que nos venden con frases vacías y clics rápidos, envuelta en la idea de que está al alcance de cualquiera que compre el producto adecuado, siga la tendencia del momento o acumule ciertas experiencias. Sin embargo, algo no encaja en esta visión fugaz cuando se observa que una quinta parte de nuestra sociedad depende de medicamentos para lidiar con el malestar emocional. Este dato es un grito silencioso que revela la ineficacia de una vida orientada únicamente hacia lo material. Si los bienes materiales no son el camino a la felicidad, ¿qué es, entonces, lo que nos conduce hacia ella?
En un mundo en constante cambio y lleno de incertidumbre, la respuesta reside en volver a los valores. Pero, ¿qué son los valores? Son esos principios que nos ayudan a ser mejores personas, que nos perfeccionan y nos inspiran a trascender. Son como estrellas guías que iluminan nuestro trayecto en los momentos de mayor confusión, actuando como un faro cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Tener valores sólidos equivale a llevar un mapa cuando nos perdemos en el vasto océano de la vida. En palabras de Aristóteles, recogidas en su Ética a Nicómaco, debemos vivir como arqueros que apuntan a un blanco claro. Sin embargo, en nuestra época, ese blanco parece haber desaparecido. Los arqueros han olvidado su arte, y las flechas vuelan sin rumbo fijo, impulsadas por un viento de confusión y caos. La felicidad no consiste en disparar a ciegas, ni en perseguir lo que otros nos dicen que deseemos. Es encontrar nuestro propio blanco, anclar nuestras acciones en valores que nos definan y permitan navegar incluso las aguas más turbulentas. Porque al final, no es lo que poseemos, sino cómo vivimos y a qué aspiramos lo que deja una marca duradera en nuestras vidas y en quienes nos rodean. El mundo en el que vivimos hoy se encuentra definido por una dinámica inestable y cambiante que podemos entender a través de un acrónimo especialmente ilustrativo, VUCA. Este concepto, introducido por el Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos tras la Guerra Fría, encapsula la esencia de nuestra época y nos sitúa en un contexto sociológico y psicológico complejo. VUCA hace referencia a 4 características esenciales: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, una combinación que define no solo el entorno global, sino también las experiencias individuales en un mundo interconectado. La volatilidad representa la rapidez con la que todo cambia. Desde las noticias, que se actualizan en fracciones de segundo, hasta las modas y tendencias, que surgen y se desvanecen en cuestión de días, vivimos en un estado de constante flujo. La incertidumbre, por su parte, refleja nuestra incapacidad para predecir el futuro con precisión, a pesar de los sofisticados algoritmos y herramientas analíticas. El mundo nos sorprende con giros inesperados que muchas veces superan la imaginación más audaz. La complejidad añade otra capa de desafío, ya que cada aspecto de la vida está interconectado. Pequeñas acciones pueden desencadenar consecuencias impredecibles, como nos enseña el famoso efecto mariposa de la teoría del caos. Finalmente, la ambigüedad, estrechamente relacionada con el relativismo, nos deja en un estado de incertidumbre ideológica, donde pocas cosas parecen claras o absolutas. En este entorno, todo es cuestionable, y las certezas se disuelven como humo en el aire. La psiquiatría, en este contexto, emerge como una disciplina crucial y profundamente humana. Es, en esencia, la ciencia del alma. Los psiquiatras y psicólogos desempeñan un papel vital ayudando a las personas a comprender cómo funciona su mente, cómo procesan la información y cómo gestionan sus emociones y comportamientos. Más allá de tratar los síntomas, estos profesionales buscan sanar heridas del pasado y enseñar a lidiar con situaciones que parecen incontrolables. Es un trabajo que exige empatía, paciencia y una capacidad inquebrantable para escuchar y adaptarse. En un mundo VUCA, el enfoque terapéutico también debe evolucionar. Los libros de autoayuda y las herramientas psicológicas modernas ofrecen recursos valiosos para enfrentar los retos actuales, pero es crucial discernir y elegir aquello que realmente resuene con nuestras necesidades individuales. Cada paciente trae consigo una historia única, y la labor del terapeuta es comprender los silencios y los miedos, las preocupaciones y los sueños, sin juicio alguno, ofreciendo calma y optimismo en medio del caos. Así, la psiquiatría y la psicología no solo ayudan a restaurar el equilibrio mental, sino que también se convierten en guías esenciales en un mundo donde la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad desafían constantemente nuestra capacidad de encontrar claridad y propósito. En medio de este torbellino, la serenidad que un profesional puede ofrecer es un recordatorio de que, incluso en tiempos inciertos, es posible encontrar un ancla en nuestra humanidad compartida. El fascinante universo de la mente humana se despliega como un intrincado laberinto donde las emociones, los pensamientos y las reacciones convergen para dar forma a nuestra experiencia. Entender cómo pensamos, qué impulsa nuestras respuestas y cómo las emociones moldean nuestra percepción del mundo es como descifrar un mapa del tesoro oculto en nuestro interior.
En ese proceso de autodescubrimiento se revela un hecho fundamental: la felicidad está profundamente entrelazada con nuestra capacidad de observarnos, analizarnos y evaluarnos a nosotros mismos. La felicidad no es un destino fijo, sino un delicado equilibrio que se construye entre lo que deseamos para nosotros y lo que efectivamente logramos en las diversas dimensiones de nuestra vida, personal, afectiva y profesional. Es un diálogo constante entre nuestras aspiraciones y los resultados obtenidos, entre lo que soñamos ser y lo que somos. Este equilibrio, cuando se alcanza, alimenta un pilar esencial de nuestra estabilidad emocional, una autoestima saludable. La autoestima adecuada es mucho más que sentirse bien con uno mismo. Es una valoración justa y realista de quienes somos, reconociendo tanto nuestras fortalezas como nuestras áreas de mejora. Es mirar el reflejo en el espejo y ver, no la perfección, sino a alguien que merece amor, respeto y oportunidades de crecimiento. Esa valoración positiva se convierte en el suelo fértil donde puede florecer la felicidad, porque no depende exclusivamente de factores externos o metas impuestas por otros, sino de nuestra relación íntima con nosotros mismos. Al final, comprender nuestras emociones y aceptarnos tal como somos no solo ilumina nuestro camino hacia la felicidad, sino que nos permite vivir con autenticidad y plenitud. La felicidad no es otra cosa que ese equilibrio armónico entre lo que aspiramos ser y lo que abrazamos de nuestra realidad. Y en ese delicado punto de encuentro, encontramos la verdadera esencia de lo que significa estar en paz con nosotros mismos. Autoestima y felicidad. La autoestima y la felicidad son como dos caras de una moneda, inseparables en su esencia. Una autoestima sólida, forjada en la aceptación de uno mismo y en el reconocimiento de nuestras propias capacidades, actúa como una brújula que nos guía hacia la paz interior y la alegría genuina. Cuando una persona está en armonía consigo misma, capaz de encontrar belleza en los pequeños momentos y aprendizajes en los desafíos, suele reflejar un nivel de autoestima que no depende de la validación externa, sino de una conexión profunda con su valor intrínseco. El caso de Miguel de Unamuno es una ilustración brillante de una autoestima sin fisuras, impregnada de humor y autenticidad. Este intelectual formidable, símbolo de la generación del 98, no solo dejó un legado literario monumental, sino que también mostró cómo una personalidad segura y cercana puede transformar hasta los momentos más solemnes en episodios de humanidad y ligereza. Cuando fue condecorado con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, entregada por el propio rey Alfonso XIII, Unamuno no cedió a la falsa modestia que suele acompañar este tipo de ceremonias. En cambio, con su característica sinceridad, comentó al monarca: «Me honra, Majestad, recibir esta cruz que tanto merezco». El comentario, directo y sin pretensiones, sorprendió al rey, quien no pudo evitar señalar que la mayoría de los galardonados acostumbraban a afirmar que no se sentían dignos del premio. Sin inmutarse, Unamuno, con una sonrisa afable, respondió: «Señor, en el caso de los otros, efectivamente, no se la merecían». Este diálogo desenfadado encapsula el equilibrio de alguien que conoce su valor, pero no necesita imponérselo a los demás. Unamuno no buscaba la aprobación externa para validar su autoestima, simplemente la vivía con naturalidad y humor, demostrando que la confianza en uno mismo puede ser el cimiento tanto de una vida feliz como de una actitud inspiradora. Su ejemplo nos recuerda que una autoestima auténtica no se construye con adornos ni falsas pretensiones, sino con la aceptación plena de quienes somos, en nuestras luces y sombras. La felicidad y el sufrimiento. La relación entre la felicidad y el sufrimiento es una de las paradojas más profundas de la existencia humana. Muchas veces, no apreciamos la felicidad hasta que enfrentamos la adversidad. Es en los momentos de dolor, sufrimiento o pérdida cuando las pequeñas alegrías del pasado adquieren un nuevo significado y nos damos cuenta de cuánto las subestimamos. La vida, como un ciclo constante de reinicios, está llena de altibajos. Experimentamos instantes de felicidad y, al mismo tiempo, atravesamos desafíos y dificultades. Sin embargo, lo que define nuestra capacidad de ser felices no es la ausencia de problemas, sino nuestra habilidad para enfrentar y superar los obstáculos. Esta habilidad implica no solo resiliencia, sino también una actitud activa hacia el aprendizaje y el crecimiento. Es cierto que nadie vive sin heridas. Cada biografía está marcada por derrotas, pero estas no son solo pruebas,
son también oportunidades para crecer y fortalecernos. Afrontar las adversidades con valentía y adaptarnos a las circunstancias adversas es esencial. Como bien se dice, no podemos cambiar muchas de las cosas que nos suceden, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ellas. Nuestra actitud ante el sufrimiento tiene un impacto directo en nuestra capacidad para encontrar sentido y paz, incluso en las situaciones más difíciles. En mi experiencia como psiquiatra, he sido testigo de toda clase de traumas. Algunas personas enfrentan historias de vida increíblemente duras, más de lo que podría imaginarse. Aunque no siempre podemos cambiar las circunstancias que nos afectan, todos tenemos la libertad de elegir cómo manejarlas. A menudo, esto significa aceptar la realidad, adaptarse a lo inevitable y sacar lo mejor de cada situación. El concepto de jugar las cartas que nos han tocado resume esta idea. La vida nos reparte una mano, buena o mala, pero lo que importa no es el juego de los demás, sino cómo jugamos el nuestro. El esfuerzo por buscar sentido, aprender de los fracasos y valorar los momentos de alegría es, en última instancia, lo que nos permite encontrar una felicidad auténtica y duradera. En este proceso, la actitud positiva y la voluntad de reconstruirnos son las herramientas más poderosas que tenemos para transformar el sufrimiento en una fuente de fortaleza y aprendizaje. El ser humano, a lo largo de su existencia, enfrenta inevitables desafíos que dejan marcas imborrables en su historia personal. Estos episodios de dolor y desolación, aunque devastadores, tienen el poder de moldear profundamente su esencia, revelando facetas de su personalidad que podrían haber permanecido ocultas en circunstancias más amables. Es en estos momentos de crisis donde emerge una cualidad que no solo define la capacidad de sobrevivir, sino también de renacer, la resiliencia. Este concepto, tan fundamental como inspirador, representa esa fuerza interna que impulsa a las personas a levantarse incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Boris Cyrulnik, un renombrado psiquiatra francés, dedicó su vida a explorar esta capacidad humana. Cyrulnik, cuya vida estuvo marcada por la tragedia, encontró en su propia experiencia la semilla de su vocación. Hijo de inmigrantes judíos de origen ucraniano, vivió la pérdida y el desarraigo durante la Segunda Guerra Mundial. Sus padres, arrestados y deportados a campos de exterminio, dejaron a un joven Boris solo en un mundo desmoronado. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, encontró refugio en una familia que lo acogió bajo una identidad falsa, dándole no solo una nueva vida, sino también el impulso para convertirse en médico y psiquiatra. A través de su trabajo, Cyrulnik comprendió que las heridas del pasado no tienen que ser cadenas que aprisionen a quienes las portan. Por el contrario, estas cicatrices pueden transformarse en símbolos de fortaleza y resistencia. La resiliencia, esa capacidad casi alquímica de convertir el dolor en aprendizaje, es una habilidad que todos poseen en mayor o menor grado y que puede cultivarse. Es una herramienta que permite a las personas afrontar las adversidades, reorganizarse emocionalmente y encontrar un nuevo equilibrio incluso después de los golpes más duros. La resiliencia no es un rasgo reservado a unos pocos elegidos, está al alcance de todos. Se manifiesta en la habilidad de adaptarse a los cambios, de encontrar significado en el caos y de construir una narrativa que permita avanzar. Es un proceso dinámico que combina autoconocimiento, apoyo emocional y una visión clara de propósito. Cyrulnik, con su enfoque humanista y compasivo, destacó la importancia de los entornos seguros y las conexiones humanas para fomentar esta capacidad. Señaló que incluso en los contextos más hostiles, las relaciones afectivas y el sentido de pertenencia pueden actuar como salvavidas, ayudando a las personas a resistir y prosperar. En última instancia, la resiliencia no solo redefine cómo enfrentamos las dificultades, sino también cómo nos percibimos a nosotros mismos después de superarlas. No se trata de ignorar el dolor ni de minimizar las cicatrices, sino de reconocerlas como parte integral de nuestra historia. Es el arte de aceptar las cartas que la vida reparte, sean buenas o malas, y jugarlas con valentía, ingenio y esperanza. Cada obstáculo superado se convierte en un recordatorio de la capacidad inherente del ser humano para crecer, aprender y encontrar belleza incluso en los rincones más oscuros de su existencia. La resiliencia, esa capacidad humana para sobreponerse a las adversidades más profundas, nos envía un mensaje de esperanza que desafía las creencias tradicionales sobre el sufrimiento y el trauma.
En el pasado, se pensaba que los daños emocionales sufridos en la infancia quedaban grabados de manera indeleble, afectando permanentemente la vida de quien los vivía. Sin embargo, la resiliencia demuestra que, aunque los traumas pueden dejar huellas profundas, estas no definen de forma irreversible el curso de una vida. La clave para superar estos desafíos radica en la solidaridad, el amor, sobre todo, en las relaciones afectivas. El contacto genuino con otros seres humanos tiene un poder curativo que no puede subestimarse. Boris Cyrulnik, un pionero en el estudio de la resiliencia, ha dedicado su vida a explorar cómo el ser humano puede superar las heridas más devastadoras. A lo largo de su carrera, ha encontrado numerosos ejemplos que muestran la flexibilidad y la capacidad de adaptación de la psique humana. Uno de los ejemplos más reveladores proviene de su trabajo en la Universidad de Toulon, donde ha colaborado con pacientes que sufren de Alzheimer. Aunque muchos de estos pacientes han perdido la capacidad de recordar palabras, los recuerdos emocionales perduran, los afectos, los gestos de cariño y la música siguen siendo capaces de activar conexiones profundas en sus mentes. Esto demuestra que, a pesar de los daños sufridos, la capacidad de conectar y sanar no desaparece por completo. Cyrulnik insiste en que el proceso de superar un trauma no depende de borrar el sufrimiento, sino de reconocer la capacidad de la mente para curarse. La resiliencia no se define como la ausencia de dolor, sino como la habilidad de aprender a vivir con él, transformando ese sufrimiento en una fuerza que puede impulsar al individuo a crecer. Lo más importante en este proceso es evitar culpar a la persona por lo que ha pasado, y en su lugar, ofrecerle apoyo y cariño. La sanación comienza cuando se crea un espacio donde la persona pueda sentirse aceptada y respaldada en su proceso de recuperación. Un aspecto crucial de este proceso de resiliencia se basa en las terapias que buscan restaurar el bienestar emocional. A lo largo de los años, el autor ha tenido la oportunidad de trabajar en Camboya, en una de las experiencias más transformadoras de su vida, rescatando niñas de la prostitución infantil. Recuerda vívidamente a una joven de 13 años, que, al ser rescatada de una red de prostitución, preguntó con una mirada perdida si alguna vez sería capaz de tener una vida normal y disfrutar de algo. Esta pregunta, tan sencilla pero tan profunda, refleja el dolor de quienes han sufrido traumas extremos. Sin embargo, la respuesta es clara: la resiliencia permite transformar el sufrimiento en una oportunidad para renacer. La ciencia respalda esta visión, y la experiencia personal del autor le ha enseñado que existen métodos efectivos para sanar las heridas más profundas. A través del trabajo en Camboya, el autor fue testigo del poder de la sanación y cómo el acompañamiento adecuado puede ofrecer a estas jóvenes la posibilidad de reconstruir sus vidas. Las historias que surgieron en ese contexto, llenas de sufrimiento y esperanza, marcaron un antes y un después en su vida. Este camino recorrido no solo ha permitido al autor entender mejor la naturaleza del sufrimiento humano, sino también descubrir las claves para alcanzar la felicidad. La resiliencia no es una cura rápida ni fácil, pero es un proceso que permite sanar las heridas emocionales más profundas, transformando el sufrimiento en una base sólida sobre la cual construir una vida plena. Al final, la resiliencia nos demuestra que, por doloroso que sea el camino, siempre hay un camino hacia la curación y la reconstrucción personal, y en esa capacidad de renacer reside la verdadera fuerza del ser humano. El trauma. El trauma es una experiencia profunda que puede trastocar de manera irreversible la identidad de una persona, afectando su percepción de sí misma, de los demás y del mundo que la rodea. Un trauma no solo se basa en el impacto de un evento negativo, sino que también involucra una serie de respuestas emocionales y sociales que complican aún más la vivencia. Según el experto Boris Cyrulnik, para que un evento se convierta en un trauma real y duradero, debe cumplirse lo que él denomina la teoría del doble golpe. El primer golpe es el acontecimiento en sí, el evento perturbador que desencadena el sufrimiento. Sin embargo, lo que realmente solidifica el trauma en la vida de la persona es el segundo golpe, un fenómeno que se manifiesta a través de la reacción del entorno. Este segundo golpe puede adoptar muchas formas, como el rechazo, el abandono, la estigmatización, la humillación, el menosprecio, o incluso el asco. La incomprensión por parte de la sociedad o de los cercanos es una constante que contribuye enormemente a la profundización del daño,
pues la persona no solo vive el dolor del evento inicial, sino que además se siente incomprendida y rechazada, lo que agrava su sufrimiento. Cyrulnik identifica 3 pilares fundamentales de la resiliencia que permiten a las personas superar traumas dolorosos. El primero de estos pilares es el personal, que se refiere a las herramientas interiores que cada individuo posee desde el nacimiento. Estas herramientas son los recursos emocionales y psicológicos que se desarrollan a lo largo de la vida, y su presencia puede hacer la diferencia entre el colapso y la superación de una experiencia traumática. Es un aspecto que se refiere a la capacidad innata del ser humano para resistir y adaptarse, influenciado en gran medida por su personalidad y sus características individuales. El segundo pilar es el apego seguro. Un apego seguro, que se establece desde la infancia, constituye una de las prevenciones más poderosas contra el trauma. Este tipo de apego se caracteriza por la confianza y el apoyo emocional que un niño recibe de sus cuidadores, normalmente los padres o figuras de autoridad cercanas. La seguridad emocional que este apego proporciona al niño se convierte en un factor protector que le ayudará a manejar adversidades y dificultades en la vida futura. El amor incondicional, el cuidado constante y la validación emocional establecen una base sólida para el bienestar psíquico de la persona, que resultará crucial en momentos de crisis. El tercer pilar, el contexto familiar y social, resalta la importancia de la red de apoyo que rodea a la persona en situaciones de trauma. La forma en que los cuidadores, padres, amigos o la comunidad reaccionan ante una crisis tiene un impacto profundo en el proceso de recuperación. La presencia de apoyo emocional, el contacto afectivo y la validación del sufrimiento pueden ser determinantes para superar el trauma. El segundo golpe que Cyrulnik menciona se presenta en este contexto cuando el apoyo social no está disponible o cuando la persona se enfrenta a la incomprensión y al rechazo de su entorno más cercano. Sin embargo, cuando una red de apoyo efectiva está presente, es capaz de mitigar el sufrimiento, ofreciendo a la víctima la fuerza necesaria para reconstruirse. Finalmente, el apoyo social y legal también juega un papel crucial en el proceso de sanación. Contar con la ayuda de la comunidad y especialmente con el respaldo de estructuras legales y sociales en momentos de crisis, ofrece una protección adicional que permite a la persona empezar a sanar. La comunidad proporciona un sentido de pertenencia, de solidaridad y de comprensión que refuerza la capacidad del individuo para recuperar su equilibrio emocional y afrontar el trauma de manera más efectiva. Estos 3 pilares, combinados, ofrecen un camino hacia la recuperación y la resiliencia, permitiendo que una persona pueda reconstruir su vida después de haber sido marcada por un evento traumático. El caso de Lucía. Lucía es una niña de 6 años que, como cualquier niña de su edad, disfruta de la vida con una imaginación desbordante y una gran felicidad. Vive con sus padres y 2 hermanos, y es muy querida en su comunidad escolar. Un día, mientras asistía a una fiesta de cumpleaños, todo cambió. Fue al baño, y al entrar, encontró al padre de un compañero de clase dentro. Lo que parecía ser un simple malentendido se convirtió en una experiencia profundamente traumática. El hombre, aprovechando su vulnerabilidad, la obligó a realizar actos que jamás una niña debería vivir. Lucía, paralizada por el miedo, no pudo reaccionar ni pedir ayuda, y después de lo ocurrido, se escondió a llorar en una esquina. El hombre, manipulador y astuto, continuó su comportamiento con ella, actuando como si nada hubiese pasado, intentando que todo pareciera normal frente a los padres de Lucía, quienes no sabían nada de lo sucedido. Tras el encuentro, la niña, aún aterrada y confundida, finalmente tuvo el valor de contarles a sus padres lo que había sucedido. Aunque al principio dudaron de ella, su instinto de protegerla los llevó a buscar ayuda. Con mucha incertidumbre pero también con amor y apoyo, acudieron a un profesional, buscando orientación sobre cómo manejar la situación sin causar más daño a su hija. Lucía pasó meses de angustia, despertando de pesadillas, sintiendo miedo de los hombres mayores y sintiéndose triste y retraída. La escuela ya no era un lugar seguro para ella. Fue un proceso largo, pero crucial, en el que la niña contó con el apoyo incondicional de sus padres, quienes hicieron todo lo posible por ayudarla a sanar. El caso fue llevado a juicio, y la terapia se centró en fortalecer las herramientas interiores de Lucía para que pudiera reconstruir su confianza y superar el trauma. Con el paso del tiempo, Lucía logró sanar.
Hoy, a sus 13 años, es una niña sana y feliz. Hace poco vino a mi consulta para contarme sobre su próximo viaje a Irlanda, donde se irá a estudiar inglés. Sus palabras fueron claras: ya no tengo miedo, lo he superado. Quiero agradecerte por apoyarme, por creerme y por fortalecer la relación con mis padres. Sé que dudaron de mí al principio, pero me apoyaron hasta el final. Tú me ayudaste a superar este gran trauma para siempre. La historia de Lucía es un claro recordatorio de que la felicidad no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de superarlas. No importa cuán grande sea el dolor o cuán profundo sea el trauma, lo importante es saber que siempre es posible sanar, aprender a levantarse después de caer y salir más fuerte de las adversidades. La resiliencia de Lucía es un testimonio de la fortaleza humana, y su historia, que comenzó en la oscuridad, ahora brilla con esperanza y valentía. A menudo, el presente puede sentirse como una pesadilla, un laberinto del que uno desea escapar, ya sea hacia el futuro o incluso, en ocasiones, hacia el pasado. A veces, la mente se bloquea, se queda atrapada en un recuerdo o evento traumático que parece no tener fin. En esos momentos, quedarnos anclados en el pasado puede ser como una condena, que nos convierte en personas amargas, llenas de rencor y con una incapacidad crónica de perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. Pero, a pesar de esta lucha interna, todos hemos experimentado etapas de agotamiento donde sentimos la necesidad de una pausa, un respiro para recuperar fuerzas después de momentos de gran presión, ya sea física o emocional, o simplemente para reintentarlo y alcanzar un objetivo no cumplido. Estos momentos de parón, en particular al inicio de unas vacaciones o cuando decidimos desacelerar, a menudo son los que nos permiten ver lo que estamos cargando emocionalmente. Es durante ese respiro cuando afloran la tensión y el agotamiento acumulado. Nos sentimos vulnerables, y esa vulnerabilidad no solo es emocional, sino física, ya que la relajación después de periodos de esfuerzo intenso puede disminuir nuestras defensas, dejándonos más propensos a enfermedades comunes como resfriados o gripes. Sin embargo, estos momentos de debilidad son, en realidad, cruciales para nuestra salud mental. Son estos periodos los que pueden marcar la diferencia en nuestra trayectoria emocional, ya que, dependiendo de cómo los manejemos, pueden llevarnos a desajustes psicológicos significativos. Es en esos momentos de pausa cuando debemos estar más atentos a nuestra salud psicológica, ya que, al detenernos y reflexionar, podemos identificar si estamos cargando con alguna carga emocional o si un trauma del pasado aún está afectando nuestra capacidad para vivir de manera equilibrada. En este contexto, la fortaleza interior juega un papel esencial. Las batallas las ganan los soldados fatigados, y las guerras las ganan los que han cultivado la resiliencia y la fortaleza interna. Esta fortaleza nos permite superar los desafíos, y su cultivo pasa por aprender a dominar nuestros pensamientos, tanto los que nos atan al pasado como aquellos que nos generan ansiedad por el futuro. El tiempo no cura todas las heridas, pero ciertamente tiene el poder de apartar las más dolorosas de nuestra visión cotidiana, dándonos espacio para sanar. El sufrimiento, aunque desgarrador, también puede ser una escuela de fortaleza. Cuando somos capaces de aceptar ese sufrimiento de una manera sana, sin negarlo ni resistirlo, sino abrazándolo como parte del proceso de crecimiento, adquirimos un dominio interno que es fundamental para vivir una vida equilibrada. De esta manera, el sufrimiento se convierte en una herramienta de transformación, un medio para ganar la sabiduría necesaria para enfrentar la vida con mayor claridad y resiliencia. El equilibrio verdadero es mucho más que una simple calma superficial, es la habilidad para mantener paz interior, ecuanimidad y armonía a pesar de los desafíos incesantes que la vida nos presenta. Es saber retomar las riendas de la propia existencia luego de un golpe duro, sabiendo que el camino hacia el proyecto de vida personal debe ser retomado, con determinación. Aprender a ser los arquitectos de nuestra propia historia es el arte de caminar hacia adelante con propósito, no solo reaccionando a las circunstancias que nos afectan, sino también creando objetivos a largo plazo que nos guíen. La vida es como un río, a veces caótico y tumultuoso, pero al trazar una dirección clara, podemos siempre reconducirnos hacia nuestra meta, incluso cuando algo nos desvíe. Es tentador vivir solo en el aquí y ahora, respondiendo a los impulsos del momento, pero lo que realmente lleva a la felicidad es un enfoque más profundo y consciente,
uno en el que nos proyectemos hacia el futuro con objetivos que nos den propósito. Las personas que no tienen claro en qué quieren convertirse, ni qué sentido le dan a su vida, luchan por encontrar paz o satisfacción. En cambio, aquellos que tienen una visión de largo plazo, que se enfrentan a la vida con una intención clara, son los que logran vivir de manera más plena. Sin embargo, es cierto que el camino hacia el equilibrio no siempre es sencillo. La solución no se encuentra en una pastilla mágica ni en un remedio rápido. La medicación puede ser útil en momentos críticos, cuando la mente y el cuerpo se ven incapaces de salir del bloqueo o cuando las circunstancias son tan desafiantes que necesitamos una ayuda externa para no sucumbir. Las pastillas pueden regular las sustancias químicas en el cerebro, permitiendo que las funciones mentales y emocionales se estabilicen lo suficiente para que podamos empezar a sanar. Pero, aunque la medicación ofrece alivio, no puede sustituir el proceso de sanación profundo que solo nosotros podemos emprender. En este proceso de curación, otra terapia igualmente poderosa es la actitud del médico o del terapeuta. A menudo, unas simples palabras de aliento, acompañadas de una escucha genuina, pueden tener un efecto mucho más profundo de lo que parece. El apoyo emocional, esa atención verdadera que nos permite sentirnos comprendidos, es un recurso invaluable para la sanación. La medicina emocional es tan vital como la farmacológica, y ambas deben trabajar juntas para restaurar nuestra salud integralmente. El sufrimiento tiene un sentido. En la sociedad contemporánea, el sufrimiento parece ser algo de lo que se debe huir a toda costa. Se considera un enemigo a evitar, y cuando nos enfrentamos a él, surgen innumerables preguntas existenciales. ¿Me lo merezco? ¿Es consecuencia de mis errores pasados? ¿Por qué lo permite Dios? Estas dudas son naturales, pero lo que realmente debemos preguntarnos es cómo podemos darle un sentido al sufrimiento, más allá de simplemente resistirlo o temerlo. El dolor, lejos de ser algo que debamos rehuir, tiene un valor profundo tanto en lo humano como en lo espiritual. El sufrimiento, en su forma más pura, puede convertirse en una herramienta poderosa para el crecimiento personal. En los momentos más oscuros, el dolor nos obliga a mirarnos hacia adentro, a cuestionarnos, a reflexionar sobre nuestras creencias, nuestros valores y nuestro propósito en la vida. A través de este proceso, el sufrimiento se convierte en una escuela que, si sabemos aprender de ella, nos enseña lecciones de resiliencia, de compasión y de fortaleza interior. Desde una perspectiva espiritual, el sufrimiento también puede tener un propósito más amplio, trascendiendo lo individual. Muchas tradiciones espirituales sugieren que el dolor no es un castigo divino, sino una oportunidad para alcanzar una conexión más profunda con nuestra esencia, con los demás y con el universo. A través del sufrimiento, se nos invita a experimentar la vulnerabilidad humana, y en esa vulnerabilidad, a encontrar nuestra capacidad de amor, empatía y compasión. El dolor, entonces, no es solo algo que nos sucede, sino algo que podemos transformar, al menos en parte, en una fuente de sabiduría y crecimiento. La clave está en cómo lo enfrentamos. ¿Permitimos que el sufrimiento nos derrote, o lo usamos como un peldaño para avanzar hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea? Al final, el sufrimiento puede tener un valor muy profundo si decidimos verlo como una parte integral de nuestra experiencia humana, una experiencia que, aunque desafiante, puede abrirnos puertas hacia una vida más plena y consciente. El sufrimiento, aunque a menudo lo percibimos como un peso difícil de soportar, tiene una poderosa capacidad para despertarnos y hacernos reflexionar sobre aspectos de nuestra vida que de otro modo habríamos ignorado. Es en los momentos de dolor donde nos enfrentamos a preguntas fundamentales que, por lo general, preferimos evitar. ¿Cuál es el verdadero propósito de mi vida? ¿Qué valores realmente guían mis decisiones? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis convicciones más profundas? El dolor nos obliga a hacer una pausa y a mirar hacia adentro con una claridad que no siempre es posible en la rutina diaria. Nos confronta con nuestra vulnerabilidad, derribando las máscaras que solemos usar para protegernos del juicio de los demás y de nuestras propias inseguridades. En su lugar, emerge nuestro verdadero yo, ese ser más auténtico que a veces preferimos ocultar, pero que siempre está esperando ser escuchado.
A través del sufrimiento, nos vemos forzados a reconsiderar nuestras prioridades, a replantearnos nuestras creencias y a reevaluar lo que realmente importa en nuestras vidas. Sin las distracciones de lo superficial, el dolor nos invita a profundizar, a cuestionar y a descubrir aspectos de nosotros mismos que, de otro modo, permanecerían en las sombras. Es un proceso que puede ser doloroso, pero que, en última instancia, puede conducirnos a una mayor sabiduría, autenticidad y paz interior. Al enfrentarnos a la angustia y al dolor con una mente abierta, tenemos la oportunidad de transformar la experiencia del sufrimiento en una poderosa herramienta de crecimiento personal. El dolor ayuda a aceptar las propias limitaciones. El dolor tiene una capacidad única para despojar nuestras ilusiones de invulnerabilidad, revelándonos la verdad sobre nuestras limitaciones. Nos obliga a enfrentar nuestra humanidad de una manera cruda y realista, mostrando que, a pesar de nuestros logros, habilidades o ideales, no estamos exentos de fragilidad. En el momento en que experimentamos el sufrimiento, caemos de ese pedestal que alguna vez nos colocó la sociedad, las expectativas o incluso nuestra propia autopercepción. Este proceso, aunque desafiante, tiene un valor transformador. Nos lleva a un estado de humildad donde debemos reconocer que necesitamos ayuda, que no somos capaces de hacerlo todo por nuestra cuenta. El dolor nos invita a abrirnos, a mostrar nuestras vulnerabilidades a los demás, y al hacerlo, damos el primer paso hacia la sanación y la aceptación. Esta revelación de nuestras limitaciones no es un signo de debilidad, sino de fortaleza interior, pues al compartir nuestras cargas con otros, permitimos que el amor, la comprensión y el apoyo fluyan en nuestra vida. Aceptar nuestras propias limitaciones también nos enseña a ser más empáticos con el sufrimiento ajeno. Al reconocer que todos enfrentamos desafíos y momentos de debilidad, podemos acercarnos a los demás con mayor compasión. El sufrimiento no solo nos conecta con nuestra propia vulnerabilidad, sino que refuerza el vínculo con los demás, haciendo que nuestro corazón se abra a una solidaridad genuina. Este acto de compartir nuestras limitaciones fortalece los lazos humanos, promoviendo una comunidad más unida, donde la empatía y el amor son el motor para superar juntos las adversidades de la vida. El sufrimiento, por tanto, transforma el corazón. El sufrimiento, en su esencia más profunda, tiene la capacidad de transformar el corazón humano. En medio de una etapa desafiante, donde el dolor se convierte en el protagonista, se abre un espacio para una mayor conexión con los demás. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando se experimenta una conexión más auténtica con el alma de las personas que nos rodean. De repente, uno se siente más capaz de empatizar, de comprender el sufrimiento ajeno, de ponerse en los zapatos de otro con una claridad y sensibilidad renovadas. El dolor, lejos de alejarnos, nos acerca a los demás. Nos enseña a escuchar con el corazón, a mirar más allá de las superficies y a reconocer las luchas internas de quienes nos acompañan. Es en la aceptación sana del sufrimiento cuando el amor auténtico se potencia. El amor que surge del dolor es un amor despojado del egoísmo, un amor que no busca recibir, sino dar. A través de esta transformación, quien ha atravesado el sufrimiento se convierte en una persona más abierta, más dispuesta a ser amada y a compartir su luz. Quien ha experimentado el dolor de forma consciente y sanadora, y ha permitido que esta experiencia enriquezca su ser, se vuelve más amable, más cercano y comprensivo. En su presencia, el ambiente se vuelve más cálido, más acogedor, más humano. El sufrimiento, entonces, se convierte en el catalizador que nos invita a crear un espacio de amor genuino, un lugar donde las heridas ya no son barreras, sino puentes que nos unen a los demás. La transformación del corazón, a través del sufrimiento, nos permite hacer de nuestro entorno un lugar más habitable y lleno de luz. Y con eso concluimos este video. Espero que los consejos y principios de cómo hacer que te pasen cosas buenas te hayan inspirado a ver la vida desde una nueva perspectiva. No olvides compartir tus comentarios y experiencias, nos encantaría saber qué piensas y cómo estos consejos impactan tu día a día. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para no perderte los próximos capítulos, donde seguiremos profundizando en más herramientas para atraer lo positivo a tu vida. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.